Buenas a todos, bienvenidos a mi segundo podcast donde, voy a estar haciendo el primer comentario sobre un manga, que es Vinland Saga. Repito, es sobre el manga, no es sobre el anime. Para aquellos que solo vieron el anime, puede que aquí encuentren algunos spoilers. Para aquellos que ni siquiera vieron el manga, definitivamente van a encontrar spoilers, pero el comentario está hecho para que ustedes se vayan con algunas cosas sobre el manga sin necesidad de spoilearse lo entero. Así que por ese lado voy a tratar de ser lo más solidario posible. ¿Qué voy a comentar de Vinland Saga? Voy a hacer una distribución entre el contexto, el escenario, los personajes, la trama y el desarrollo tanto de personaje como de la trama en particular. Comenzando por el contexto, Vinland Saga está basado en la época de las exploraciones y los asaltos vikingos del comienzo del siglo XI después de Cristo, y parte desde una premisa, ¿sí? Y es que muy lejos en el mar se encuentra una tierra nueva y desconocida llamada Vinland, ¿sí? Cualquier lector al comenzar a leer esto y al buscar la información sobre lo que fue Vinland, encontrará que era como ellos denominaron a las tierras de Terranova en Canadá, en América, ¿no? Y por lo tanto, el manga parte de la premisa de que los vikingos fueron los primeros en llegar al territorio del continente americano 500 años antes, que Cristóbal Colón, ¿no? Esta época de exploraciones y asaltos vikingos es un mundo de guerra, ¿sí? Es un mundo de muerte, de lucha, de conflicto entre los nórdicos y los europeos, donde muchos de estos nórdicos van a ser contratados a modo de mercenarios y donde el personaje principal va a estar luchando, ¿bien? Como un mercenario precisamente. Este personaje se va a cuestionar su vida de guerrero, ¿sí? Él va a vivir una vida de guerrero, pero este tipo de vida va a entrar en cuestionamiento, va a entrar en reflexión. Y sobre esto va a tratar la trama del personaje en este mundo que, al menos en primera instancia, es de guerra, ¿sí? Es de lucha y es un mundo muy nórdico y muy vikingo. ¿Cómo es el escenario? A mí me pareció muy bueno, muy fantástico todo, muy fiel a la época. Lo repito, yo estudio historia y así el mundo nórdico creo que nos gusta mucho de los que estudiamos historia. Y cuando uno observa, por ejemplo, los paisajes, el diseño de los objetos, los edificios, las armas, la vestimenta, la comida y las herramientas de la época, encuentra que hay bastante fidelidad. Incluso los mismos rostros de los personajes tienen mucha similitud a muchos rostros europeos de hoy en día, y como se suponía también que eran los rostros en la época, aunque de eso hay poca información, ¿verdad? Más bien quedan testimonios de los rasgos físicos de los personajes. Es un mundo bastante completo. Repito, los personajes se adecúan al periodo, sí, pero también lo hace la personalidad, lo hace el lenguaje, el comportamiento, las expresiones, los intereses personales, que se reflejan en la lucha de fuerzas que va a suceder en este espacio nórdico entre los diferentes líderes que van a aparecer, estos ejércitos de mercenarios, de príncipes y de reyes, etc. ¿Cómo son los personajes? Creo que en comparación a muchos otros mangas, por ejemplo como Kingdom, los personajes son muy únicos. Y no solo los personajes principales, creo que todos ellos presentan una individualidad de personaje bastante fuerte. Cada uno está marcado por su historia personal y son entidades verdaderamente especiales. No vas a ver dos de ellas iguales en concepto. Thorfinn, que es el personaje principal, va a atravesar diferentes acontecimientos en su vida que lo van marcando, ¿no? Significativamente, que es algo que no sucede del todo con todos los personajes, pero hay muchos que sí.
Aunque hay que criticar que en la evolución de estos personajes hay algunos saltos. Más que nada en el personaje principal. Uno piensa, bueno, pero tardaste 30 capítulos en el manga para, no sé, para hacer un salto tan brusco de 1, 2 o 3 capítulos en una nueva transformación del personaje. Es un poco cuestionable si uno observa o está acostumbrado a desarrollos del personaje distintos, más paulatinos, más lentos, con un proceso un poco más largo, ¿tá? Pero fuera de esto, los personajes se van a desarrollar bien. Aunque bueno, es el personaje principal el que tiene el mayor desarrollo, ¿sí? Fuera de esto, cada individuo tiene un espacio vivo en la trama, y no esperes que esto sea un shonen normal. Sí, aquí la gente muere, pero no es cuestión de spoiler, no es de que tal o cual personaje va a morir, no. Es que la muerte rodea la vida del ser humano en este manga, ¿sí? La muerte está presente en todas partes, ¿sí? Hay personajes que veas, personajes que no podés pensar, a este no le van a cortar la cabeza porque es probable que en cualquier momento lo hagan, ¿sí? Sacando, bueno, el cliché de que el personaje principal nunca muere, ¿no? En cuanto a la trama, creo que es muy atrapante en cuanto a acción y tensión, bastante impredecible. Ya les digo, comienza con una buena premisa, pero en realidad no es hasta bastante avanzada en la historia cuando podemos percibir que recién está comenzando, digamos, la fase inicial de la verdadera trama, ¿no? Que gira, bueno, alrededor de este nuevo territorio que ellos quieren alcanzar, que es Vinland. Y uno podría llegar a decir, bueno, parece que el manga en realidad se llamara más bien Thorfinn Saga que Vinland Saga, pero bueno, es así. Y a medida que se desarrolla la historia, bueno, uno comprende la relevancia que van tomando los hechos que giran alrededor de Thorfinn, ¿no? El personaje principal, y la significatividad que van a tener estos hechos para marcar la personalidad que tiene y la iniciativa que él se va a proponer a emprender. Probablemente es confusa la trama en cuanto hay momentos que uno no entiende de verdad la voluntad que tienen ciertos personajes, porque uno está acostumbrado a que el autor presenta mediante esos cuadros de texto los pensamientos o la mayoría de los pensamientos que tienen los personajes. Pero Vinland Saga creo que está marcado por muchas escenas donde los personajes simplemente miran al horizonte y eso es todo lo que tenés para comprender qué quiso decir el autor con esa escena. Eso es la única escena que vos tenés para comprender lo que pasa dentro del personaje. Lo que él está pensando, lo que él está sintiendo. Entonces, yo te recomiendo que más que prestar atención a las peleas, que prestar atención a las guerras, batallas, conflictos militares, buenos escenarios de lucha que es verdad que sí tiene Vinland Saga. Si de verdad querés comprender lo que está sucediendo, si de verdad querés comprender el corazón del hombre en este manga en particular y sus sentimientos, observes también las miradas, ¿sí? Observe los rostros, las expresiones que hay en ciertas escenas que ya te digo no tienen cuadro de texto en los cuales tú puedas, bueno, comprender qué está sucediendo de verdad. Y finalmente, ¿cómo es el desarrollo? En términos un poco generales, pero también particulares. Repito, hay un poco de saltos bruscos en algunos puntos, ¿no? Como si el autor por alguna razón quisiera apurarse, pero el desarrollo de los personajes y también de la trama presenta un progreso. Vos podés decir que hay un progreso, una evolución, ¿no? Un camino hacia algún lugar. Principalmente en el personaje principal, ¿tá? A mí me parece que Vinland Saga no está hecho como para que vos digas que Thorfinn es un actor simplemente, ¿sí? Que los acontecimientos suceden única y puramente para el personaje principal. La verdad es que hay cosas que a él lo superan, que él es como si fuera simplemente un transeúnte al lado de lo que acaba de ocurrir. Capaz que el evento es muy significativo en no sé, la historia europea o en la historia de ciertos personajes externos a él, pero a él le chupan, ¿no? Un comino, ¿sí? Él de alguna forma está ciego por las cosas que ha atravesado y simplemente se sienta a ver su objetivo y nada más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si bien los acontecimientos que él va a vivir lo van a marcar, hay otros que lo rodean,
que simplemente parecen ser relleno en la historia. Bien, pero por alguna razón el autor los ha colocado ahí. Uno puede observar cómo se comportan el resto de personajes en torno a estos acontecimientos que ya digo son un poco rellenos para el personaje principal. Puede comprender cuál es la naturaleza del hombre que el autor quiso plasmar en esa obra. Ese sentimiento de miedo hacia la muerte, hacia la guerra, ese deseo de vivir que tienen algunos personajes, que creo que también son producto de la tensión y la acción que tiene el manga, ¿no? Esa acción emocional, digamos, de alguna forma. En cierto momento incluso la trama deja de estar orientada al escenario vikingo. Bueno, yo diría que incluso que el mismo escenario vikingo es parte de un relleno en la vida del personaje, probablemente de su infancia, ¿no? De esa primera etapa en la cual él se cría, que lo van definiendo como un guerrero, pero el escenario se va a transformar a medida que el personaje principal cambia de fase, evoluciona a un nuevo aspecto personal, y por lo tanto aparece un nuevo escenario con nuevos elementos que van a hacer que Thorfinn luche arduamente para conseguir esa meta que él se propuso, ¿no? Que muchos creen, inclusive él mismo, imposible. Dicho esto, ¿recomiendo Vinland Saga? Sí. Me parece uno de los mejores mangas, no solo de guerra, no solo de lucha, sino también de, digamos, una especie de lucha personal que tiene el personaje, ¿no? Una especie de camino ético, moral, espiritual, hasta si se quiere, muy interesante y que recomiendo si les gustan las peleas y las luchas y tal, pero que también tengan algún objetivo más profundo, ¿verdad? Al estilo Berserk, al estilo Kingdom, cosas así. Dicho esto, termino con este segundo podcast y espero estar viéndolos a todos en el siguiente, que probablemente será de Kingdom. Hasta la próxima.